Buen día a todos. En esta ocasión trabajaremos con el tema de la carga eléctrica y la ley de Coulomb. Para hacer un resumen general y la introducción a nuestro tema, ustedes lo pueden leer detenidamente en las páginas 54 a la 56 de su libro de texto, la introducción que voy a hacer aquí de manera general. La carga eléctrica se traduce desde los niveles atómicos. Recordemos de que un átomo tiene tres elementos, los cuales son protón, neutrón y electrón. El neutrón, que no tiene carga, el protón, que tiene carga positiva, y el electrón, que tiene una carga negativa. Ambos el mismo valor de carga, solo que con signos contrarios. El protón con una carga de más 1.602 por 10 a la menos 19 y el electrón menos 1.602 por 10 a la menos 19. Ambos, repito, con el mismo valor, pero con signos contrarios. ¿Quién estudió esto? Pues el que inició y arregló esta teoría de la carga eléctrica fue un físico llamado Charles Coulomb. Él fue un físico francés, el cual estudió matemáticamente la ley de atracción entre cargas. Al ser ese señor el que se determinó a estudiar las cargas, entonces cuando nosotros encontramos que un protón tiene 1.602 y un electrón 1.602, ¿qué unidades representan? Pues en honor a Charles Coulomb se utiliza la letra C. Y eso significa Coulomb, como su apellido lo dice, Coulomb. Entonces la carga del protón sería 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb y el electrón sería menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb también. Ahora, Charles Coulomb, además de estudiar las cargas eléctricas, estableció una ley, la ley de atracción y repulsión entre dos cargas. Esta está establecida de la siguiente manera: dos cargas con el mismo signo se va a generar una fuerza que se llama repulsión a partir de un punto común entre ellas. Es decir, dos cargas positivas se van a repeler y dos cargas negativas también se van a repeler. Físicamente demostrado está que las cargas que son contrarias, estas sí se atraen. Es decir, que para la física, en la electricidad, en el magnetismo y electromagnetismo, esta ley siempre se cumple. Dos cargas iguales se repelen y dos cargas contrarias se atraen. Ahora, hay unos términos que se deben manejar. Normalmente nos van a aparecer en simbología esta M minúscula con la C, y este que no es un 4, sino que es como una M de carta, y siempre con la C. La C representa Coulomb. La M es el utilizado para los submúltiplos, que se llamará mili. Como cuando lo utilizamos milímetro, ahora se va a llamar mili, y como está con la C, se va a llamar milicoulomb. Luego, este símbolo nos da la denotación micro, y este se va a llamar microcoulomb. El mili hace un exponencial de 10 a la menos 6 y el micro hace un exponencial de 10 a la menos 9. Dado dos ejemplos, entonces tendríamos aquí 8 microcoulomb. Su traducción sería 8 por 10 a la menos 6 coulomb. 8 milicoulomb se representan 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Mientras que 15 microcoulomb se representarían como 15 por 10 a la menos 9 coulomb. Aquí vemos cómo se utiliza. El micro hace referencia a un 10 a la menos 6, mientras que el micro hace una referencia de 10 a la menos 9. Repito, el mili hace una referencia a 10 a la menos 6 y el micro 10 a la menos 9.
De la misma manera veremos que la ley de Coulomb está establecida como una ley general, la cual dice que F es igual a K por Q1 por Q2 sobre D al cuadrado. Pero ¿qué representan cada una de estas? La F es la fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas. En este caso, K es una constante, se llama constante de Coulomb. Es un valor constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia. Este valor siempre va a ser el mismo. ¿Y cuánto es? 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta es la unidad y el valor en el cual se mide la K. Repito, es una constante, su valor no va a cambiar. Luego tenemos Q1 y Q2. Estos representan las cargas, la carga 1 y la carga 2. En la fórmula no hay problema si yo asigno a una carga como la 1 o le asigno como carga 2. Es decir, esto es indiferente. No importa quién sea la carga 1 y la carga 2. Simplemente respetar que los valores en la fórmula se están multiplicando. ¿Y quién es D? D es la distancia que separa a las cargas. Esta se debe de medir en metros. Las cargas se miden en Coulomb. Es decir, la carga 1 va a tener un valor en Coulomb. La carga 2 va a tener un valor en Coulomb. Mientras que la distancia debe estar expresada en metros. Y la constante siempre va a ser acompañada de esto. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Antes de pasar al ejemplo, quiero explicar algo. La fuerza es la ley general de Coulomb. Es decir, sería como una fórmula número 1. K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Pero a partir de esta fórmula se pueden sacar dos más. Una segunda fórmula que me va a servir para calcular la distancia que separa las cargas y una tercera fórmula que me va a servir para calcular una de las cargas cuando ya tengo la otra. Como repito, aquí no le he puesto ni carga 1 ni carga 2 porque es indiferente. Cualquiera puede ser la carga 1, cualquiera puede ser la carga 2. Por eso no es necesario representarlas como fórmulas independientes, sino que solamente representar que la Q es la fórmula para calcular una carga. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice el ejemplo, dos cargas, una de 6 microcoulomb, aquí falta 6 microcoulomb, y la otra de menos 7 microcoulomb, se encuentran separadas a 1.5 metros. Calcular la fuerza que se genera entre ellas y determinar si es de atracción o repulsión. Entonces lo que hacemos es establecemos la fórmula, que aquí está dada la fórmula, que dice fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo valores, entonces tendríamos la constante, que su valor es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Siempre respetando los paréntesis para no confundirnos. Luego la primer carga. ¿Cuál era la primer carga? En este caso, tal y como me lo dice el texto, la voy a tomar. Una de 6 microcoulomb. Recordemos de que el micro se traduce a 10 a la menos 9. Entonces tengo 6 por 10 a la menos 9 coulomb por la segunda carga, que es de menos 7 microcoulomb. Menos 7 por 10 a la menos 9 coulomb. He dividido todo entre la distancia que separa las cargas, que es 1.5 metros al cuadrado. ¿Por qué está este valor aquí? Si ustedes no tienen calculadora científica, lo pueden hacer en el caso con el celular, la calculadora del celular. Yo la hice de las dos maneras. El menos 7 por 10 a la menos 9 se representa como 0 punto, son 9 posiciones. Este menos 9 me significa 9 posiciones. Entonces, 0 punto son 8 ceros porque la novena posición la ocupa el 7.
y así lo puedo traducir. Aquí sería entonces 0.8 ceros y la novena posición sería el 6. Y dividido todo entre 1.5 metros al cuadrado. Luego de efectuar la parte del numerador, nos da como respuesta esto, menos 3.78 por 10 a la menos 7. Y posteriormente, el 1.5 metros que está elevado al cuadrado nos da 2.25 metros cuadrados. Al efectuar esta división, nos da menos 1.68. Ahora, ¿qué representa este 1.68? ¿Qué es? Veamos con las unidades. Traslado lo que tengo expresado aquí para acá, solo con las unidades. La constante me dice que es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es esto. Lo he pasado para acá. Luego por la carga 1, que su unidad es Coulomb. Por la carga 2, que su unidad también es Coulomb. Y todo dividido entre metros cuadrados, que es esto que está expresado aquí. Ahora, aquí puedo simplificar. Este Coulomb al cuadrado se va con este Coulomb y este, porque C por C al cuadrado y se van a simplificar. Me va a quedar solamente en el numerador Newton por metro cuadrado y en el denominador metro cuadrado. Entonces, ¿quiénes se van aquí? Se simplifica metro cuadrado y solo me queda Newton. Quiere decir que en este caso la unidad en la que se mide la fuerza, como es una fuerza, va a ser en Newton. Es una fuerza de menos 1.68 newtons. Ahora bien, me falta una parte. Si es atracción o repulsión. ¿Cómo voy a saber si es atracción o repulsión? Simplemente veo los signos de las cargas. Esta era positiva y esta era negativa. Y según Charles Coulomb, en su ley general establece que dos cargas opuestas se atraen y dos cargas con el mismo signo se repelen. Quiere decir que en este caso la fuerza es de menos 1.68 newton y es una fuerza de atracción. O, dicho de otra manera, cuando la fuerza sea negativa, entendemos que es de atracción. Y si la fuerza es positiva, va a ser de repulsión.